Buenas tardes, querido profesor. Buenas tardes, queridos estudiantes. Siéntese. Profesor, el dico Aníbal Velázquez que dice que, pero si yo vengo con corbata, saco, estoy bien embolado, ¿por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Sí, queridos estudiantes, ese es de Aníbal Velázquez. Y también es de la Roma, un periódico llamado El Coiró. Y ese periódico tiene muchos años, pero la historia de Roma, que es narrada y en épocas de gladiador y esclavista, surge allá, después de la caída del Imperio griego, surge unos 400 años antes de Cristo, lo que simula o dicta que supieron del nacimiento de Jesucristo. En cuanto a la historia y la cuestión, que nacen años 5 antes, en época de Tiberio, y mueren en el 28 para 33 años, pero ese imperio duró 1000 años. Y a mí me trae que, igual que el sapo, que va bien embolado, y que yo vengo con corbata, saco, estoy bien embolado, porque usted me va a dejar aquí en la puerta parado. Entonces, sencillamente porque hay una servilleta sucia de materias fecales, pero que esto nos trae a coalición la inmundicia y la sanidad. Pero la sanidad espiritual es distinta a la sanidad física. Muchos pueden estar perfumados, encorbatados, igual que el sapo, pero pueden estar inmundos espiritualmente. El sacerdote, cuando llega un tipo encorbatado, se imagina inmediatamente que es adventista, evangélico o un testigo de Jehová. Sencillamente porque ahí está el Cristo guindado, que no le interesa si la que llegó es puta, cachona, el otro es ratero, el otro es marihuanero, el otro es loco, el otro es sencillamente alza y da con su sotana, cumpliendo apenas uno de los mandatos de aquel Deuteronomio, aquel Pentateuco, donde se hablan de inmundicias y de cosas, y de aquel Leví, y de aquella creación del lugar santo, donde debería irse con una manta larga hasta el tobillo, como una falda que le llaman sotana, y que ya existía en la antigüedad con los sacerdotes para no ofender con los testículos y el movimiento de las chácaras a Dios. Y ahí donde se colocaba en ese lugar santo la famosa ley, o la famosa donde se iba a dar la palabra del Señor. Entonces, cuando eso sucede, el sacerdote levanta el libro y ve a un individuo encorbatado, pero entra, no le interesa si regresa de aquellos grupos que no son judíos, pero que son más judíos que los judíos, y que quieren cumplir la ley de Dios a cabalidad, y entonces las leyes de inmundicia y todas esas cuestiones de higiene y de gastronomía la quieren cumplir. Y el sacerdote mira y dice al encorbatado, esta no es la atalaya, es el Coiró, el periódico de Roma, de donde se habla y tal. Pero en otras partes, en un instituto bíblico, donde se encuentra precisamente uno de los más grandes maestros, llamado Arturo Carvajal, le gusta hablar con un hombre que había escrito en las carteleras de la universidad, pero que por algún motivo ahí estaba en bibliología, angiología, libros poéticos, demonología, etcétera, las clases que se daban, pero a él le gustaba hablar era con ese hombre que acababa de llegar, que era el poeta Eddie Muriel, Robinson Ferreira, angiología, todas esas cuestiones.
Y Arturo Carvajal decía, una hora de clase mía vale 60,000 pesos y yo doy clase a pastores que quieren instruirse más. Por lo tanto, es diferente a las clases de un individuo que aprende algo de la Biblia después de el oscurantismo y muchos siglos y siglos después, que aparece y llevan clase a su casa a los maestros. El objetivo es conducirlos por un dogma, pero ya en el instituto se discute bastante. E incluso algunos no están de acuerdo con el diezmo, otros ven que a la gente le quitan anillos, que le quitan cadenas, que le quitan todo, y precisamente surgen otros grupos y estos no quitan cadenas ni nada, pero ni piden diezmo, pero piden que para ir agrandando el famoso reino de Dios, usted done su casa o done unos que se queden. Muchas familias abren los ojos porque hay herencias y cosas, y entonces poco a poco la familia se va introduciendo en eso y muchas casas y cuestiones han quedado en manos de la familia norteamericana o judío masona que existe en Norteamérica y que tiene estadio, tiene casas que la han convertido para el Señor del Antiguo Testamento, el cual dice que no toque nada inmundo, que los instrumentos y los utensilios sagrados no deben ser mancillados ni tocados por inmundos. Pero resulta que cuando Jesús empieza a predicar, ya él encuentra no las 10 leyes de Moisés, sino 900 leyes, y ahí nada, eso lo crea en los grupos sacerdotales que dirigen, llamados los fariseos y los saduceos. Entonces, en el Instituto Bíblico llega un momento en que muchos se aprenden tanta Biblia que algunos aseguran que se la saben de la primera letra hasta la última sin volarse un versículo ni palabras. Se la saben de memoria. Entre eso, uno de esos estaba el Cachaco Rodríguez, que le decían el Cachaco Rodríguez porque era un hombre del interior y era uno de los más conocedores de la Biblia. Este hombre aseguraban que se la sabía de memoria, pero murió un día en el instituto, se le desarrolló un SIDA y fue apartado allá atrás. Mientras murió, muchos llegaban, muchachos, y lo atendían. Y así se fue dando, pero cuando ya usted ve que su familia y su casa está metida precisamente en el rol de una economía religiosa exterior, dirigida desde otra parte del mundo, fácilmente pueden quedar la viuda, los huérfanos, la familia entera sin casa, porque es fácil donar para Dios su hogar, su casa, su finca. Otros quitan relojes, quitan cadenas, pero el sacerdote levanta la Biblia y dice, cuando vea un encorbatado que llega, esta no es la atalaya, es el cabildo de Roma. Y los otros ven que el único enemigo después del oscurantismo y por la persecución de la herejía y esas cuestiones, ellos ven que el único enemigo es Roma, es Sodoma y Gomorra, es el catolicismo, que acepta toda clase de depravación, pero sencillamente el que está guindado en la cruz, que no desaparece ahí, es el que dio su vida por ellos y por lo tanto son salvos sencillamente por la fe en que aquel individuo murió por ellos. Otros no, otros dicen que el que más se sepa la Biblia, que el que más esté inmaculado, más inmaculada, o sea, que la Virgen María, o más inmaculado que el mismo Jesucristo, porque cumplen con la ley del Dios, de los ejércitos, de las guerras y de los asesinatos. Y se cubre así y nace el antifaz de carne. Hasta el punto de usted ser reprendido públicamente y humillado públicamente porque besó a su esposa en un parque y alguien lo vio y chivateó como un sapo allá.
o como un detective, profesor de Poseta, denunció que usted estaba haciendo algo indebido en acto público y por lo tanto nadie lo puede mirar, nadie lo puede tocar porque está inmundo, igual que aquellos utensilios y que lo tocaba. Pero lo vemos repartiendo en la iglesia inmunda, la enemiga, sentado en las bancas donde se han sentado drogadictos, donde se han sentado adúlteras, donde se ha sentado una cantidad de gente inmunda y se sientan a repartir volanticos y a repartir para que entre al evangelio del Sinaí o entre a la salvación de un grupo social, pero que realmente en el fondo es una forma de economía pro norteamericana para que usted sencillamente done su casa o done su finca, pero no se piden ofrendas ni diezmo. Entonces siempre hay déficit. Estamos a punto de terminar esta sección en nuestra comunidad, pero todavía faltan 6 millones de pesos y corran porque y así por el estilo. La fe se volvió mercadeo, como cuando aquellos hombres Jesús le volteó la mesa porque negociaban los pecados que no son los de Inés de Hinojosa, pero que Inés de Hinojosa también paga por sus pecados y que alguien los cobró y murió por ella, pero que en otra parte empieza a estar reunida o reunido con gente y tú te sientes bien. Pero cuando salgo del Instituto Bíblico me encuentro en una primera reunión y el máximo patriarca realmente, no un hombre tan agraciado, con una esposa tampoco tan agraciada y casi una dinastía, no son tan inmaculados. Pues mientras uno cumple con la misión de miles y miles de horas para un eslabón, se deja a la hija, al hijo, un individuo que ni siquiera entiende mucho la historia de su país y a través de la Biblia trata de entender las historias antiguas de aquellos pueblos y aquellos imperios que luchaban entre sí por agua. No era por petróleo, no existía, aparte del que quemó la zarza ardiente o el arbusto seco, que tenía las raíces metidas profundamente en el subsuelo. Y de esa manera se peleaban en el instituto y algunos daban vuelta y gritaban y botaban vómito porque el espíritu lo había embuido. Aquí sencillamente el sacerdote decía: esta no es la atalaya, es el cairó. Pero todos apuntan a que el enemigo es única y exclusivamente aquella que los trató de hereje en el siglo XV, durante el oscurantismo de la Edad Media, que duró más o menos desde el 1200 hasta el 1600, por ahí, o hasta el 1500, hasta que ya nace realmente una civilización distinta y se acepta que se escondan y en grupos lean su Biblia, buscando a un Dios invisible que algunos ateos opinan que lo que no existe no se puede demostrar. Entonces así el hombre ha cabalgado y se sigue negociando con la fe y se sigue diciendo que no se toquen los utensilios inmundos, ni se deje pasar a la gente inmunda, que por algún motivo llegó un momento en que un muchacho volteó como Wolfram, que era un muchacho totalmente casi que especial o bobo. Miró así, vio la rodilla de la hermana Tranquina y la hermana Tranquina se lo quedó mirando y puso la queja. Entonces el pastor de la esquina o la pastora de la esquina dijo: Wolfram, el domingo tenemos una reunión en un bus
nos reunimos aquí para irnos a la playa. Wolfram, creyendo que iba tranquila con su vestido de baño o algo así, pero vale 100 pesos, 100.000 pesos, 100.000 pesos el pasaje, porque hay alimento, hay todo allá. Y Wolfram, que manejaba su moto y estaba todo negro de tanto manejar moto y eso, fue juntando y entregó los 100.000 pesos. Hay que estar aquí a las 5 de la mañana en la esquina. Y cuando llegaron a la esquina, Wolfram llega a la esquina a las 5 de la mañana, hace su cafecito, su comidita y tal, y se lleva su agua de panela y espera, y Wolfram ve que no viene ni el bus, ni viene nadie, y entonces no hay ningún paseo, ni nadie. Entonces Wolfram dice, pero yo voy a llegar a la casa de la pastora que vive como a 4 cuadras, y fue corriendo, y miró, ella ya estaba en rulo, era maluquita, en rulo, y se le veía la pantaleta allá en el segundo piso, y Wolfram se la quedó mirando, que era lo que le gustaba a él, y se la quedó mirando, y entonces ella le dijo, Wolfram, lo que pasa es que nos pusieron la queja que tú le estabas viendo la rodilla a la hermana Tranquina, y entonces por eso ya se anuló el paseo, y ese dinero queda bendecido para el Señor. Queda bendecido para el Señor, pero ya al Wolfram no le importaba el paseo, sino que estaba bobo viendo los pendejos de la pastora que se le veían por el hilo dental allá del segundo piso, y Wolfram se quedó con la baba agüera y siguió. Le dijo, tranquila hermana, dejémoslo al Señor, y ya no haré más cosas así inmundas como verle la rodilla a la hermana Tranquina.